Y el sermón de hoy lo vamos a titular Los únicos dos poderes, basada en la parábola del hijo pródigo. Los únicos dos poderes. Y vamos a analizar esta parábola a través de este título. ¿Qué poderes se ejecutaban sobre el hijo pródigo y sobre el otro hermano? Pero para eso necesitamos saber el origen del ser humano. Así que vamos a estudiar. Y dice Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién formó al hombre? ¿Quién hizo a la criatura? Dios, el creador. De paso, vayamos aprendiendo algo interesante aquí. Cuando el ser humano es creado y viene a la vida, a la existencia, ¿qué es lo primero que ve? Cuando Dios forma el muñeco de barro y sopla, cuando Él abre los ojos, ¿qué es lo primero que Él observa? El rostro de Dios. A Dios, a su creador. Es decir, que el ser humano fue creado para contemplar ¿a quién? A Dios, a su creador. ¿Usted a quién debe contemplar? Nosotros ¿a quién debemos contemplar? Y entonces, ¿por qué no la pasamos contemplando al otro? Mírelo, mírelo cómo me habló, mírelo cómo me dijo, mire cómo me trata. ¿A quién contemplo? ¿A Dios o al otro? Al otro. Entonces tengamos en cuenta eso. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿A quién pertenecemos? A nuestro creador, a nuestro formador. Entonces vayan teniendo esto en mente. Dios me forma para que lo contemple y me dice que soy de Él, le pertenezco a Él por creación. ¿Amén? ¿Somos de Dios o no somos de Dios? Somos de Dios por creación, por lo menos, hasta aquí. Deuteronomio 32:6 dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Esa versión es Reina Valera 1995 y me gustó porque dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre? ¿Quién es el creador? ¿Y cómo es? ¿Que lo debemos llamar? Padre. ¿Es Dios nuestro Padre? Entonces vayamos teniendo en cuenta. Creados para contemplar a Dios nuestro Padre. Somos de Él. Éxodo 23. Este es el primer mandamiento, ¿no? De la ley de Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. Es el mismo verso en diferentes versiones. No tengas otros dioses además de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengan otros dioses aparte de mí. Delante, fuera, ajeno, además, lo que quería Dios o lo que quiere Dios es que Él sea el centro. Él es el único. Él es nuestro Padre, es nuestro Creador. El ser humano, ¿a dónde tiene que estar mirando, hermano? A Él únicamente. Nosotros fuimos creados para contemplarlo a Él y nada más. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos comprender esto? Que Dios nos creó solamente para contemplarlo a Él. Un texto del Espíritu de Profecía dice,
El grande y eterno poder de Dios llena mi mente de asombro y algunas veces de terror. ¿Por qué será que de terror a veces? Pues al contemplar la santidad de Dios y ver la miserableza de nuestra existencia de vida, de pecado, pues da terror porque ¿qué pasa cuando la santidad se une o se acerca al pecado? Lo destruye. Ojalá yo pueda contemplar a Jesús, lleno de bondad, compasión y de amor, y contemplar al Señor Dios y llamarlo por el cariñoso nombre de Padre. ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Quién es nuestro Creador? Nuestro Padre. Y recuerden, les estoy dando una connotación para poderlos llevar a la parábola del hijo pródigo y poder enseñar un principio que hay allí inmerso. Entonces, el padre del hijo pródigo, ¿a quién representa? A Dios. Y vayan teniendo en cuenta lo que les he dicho porque ahorita lo vamos a mezclar. Por otra parte, vamos a ver otra situación. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía Lucifer en su cabeza, en su mente? Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Junto a qué? A las estrellas de Dios. ¿Qué representan las estrellas? Los ángeles. O sea, al lado de los ángeles montaré mi trono, dice, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Cuál es el monte del testimonio? Pues el estrado de Dios. ¿Ustedes recuerdan el arca del pacto? Dice que Dios mandó construir el arca del pacto y le dice, y metieron las tablas de piedra, y el arca del pacto ahora ya no se llamó el arca con las tablas de piedra, sino que el arca del testimonio, porque contenía la ley de Dios. Entonces, ¿qué será? Y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, donde Dios estaba sentado en la ley de Dios. Por eso Daniel 7:25 dice que el poder que iba a gobernar la tierra se iba a preocupar en cambiar los tiempos y la ley. O sea, la misma intención del cielo la está realizando aquí en la tierra. Para tener en cuenta que Satanás no ha cambiado, sigue siendo el mismo y tiene los mismos sentimientos y principios. Ahora, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era la intención de Lucifer? Ser igual a Dios, semejante al Altísimo. Entonces mi pregunta es, ¿Lucifer tenía claro el principio de que solamente debía contemplar a Dios y ver a Dios y honrarlo a Él? No, ya no tenía esa idea. Estaba violando el mandamiento de colocar otro Dios delante del verdadero Dios. Ahora, vamos a la siguiente. Cuando traspasa el pecado del cielo a la tierra, ¿cuál fue el principio que Satanás utilizó para engañar a Eva? Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Lo que pensaba en el cielo, de que él podía ser Dios, se lo transmitió ahora ¿a quién? A Eva. ¿Y Eva qué dijo? Es pura mentira, yo no puedo ser igual a Dios. ¿O qué dijo Eva? ¿Le creyó? Le creyó y comió y ahora soy ¿qué?
Dios. Esa es la gran mentira que ha gobernado nuestro mundo y que gobierna nuestras vidas hoy. Yo soy Dios. Y les pregunto, ¿ustedes son Dios? ¿Y entonces por qué se cree en Dios? Porque Dios es el único que tiene el control sobre el universo. ¿Amén? ¿Sí o no? Y entonces, ¿usted por qué quiere tener el control sobre otro? ¿Eso qué dice? Yo digo, no soy Dios, pero tengo actitudes de Dios. Cuando yo quiero que los demás hagan lo que yo quiero, ¿es una actitud de quién? ¿Ah? El yo es el centro. O sea, Satanás no quería tener un centro. No quería tener a quien rendirle cuentas, sino que él quería ser el centro y que le rindieran cuentas a él. ¿A cuánto no le gusta que le rindan cuentas? ¿Y por qué piden cuentas? Si no les gusta que le rindan. ¿Y usted qué hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Ese es un atributo de quién? De Dios. Es el único que puede pedir cuentas. Pero cuando yo me atrevo a pedir cuentas, me estoy colocando en el lugar de Dios y el espíritu de Satanás es el que me está gobernando. Ahora, ¿por qué sufren las personas? ¿Por qué sufren los padres? ¿Por qué sufren los esposos? ¿Por qué sufren las esposas? Porque quieren controlar a los demás. O sea, se cree en Dios. ¿Se han creído la mentira, sí o no? No la creímos. Y por eso yo creo que le puedo manipular la vida a mis hijos, le puedo manipular la vida a mi esposa, a mi esposo, al vecino. ¿Y de dónde viene ese espíritu de manipulación? Pero alguno dice, pero es que yo lo hago para el bien. Pero el yo sigue siendo el centro. Isaías 59:2. ¿Qué pasa cuando el yo es el centro? O cuando dejamos de contemplar a Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. En otras palabras, cuando yo dejo de contemplar a Dios, peco. Y cuando empiezo a contemplarme a mí o a otra cosa, me estoy separando de Dios. En otras palabras, ¿cuál es el problema del ser humano hoy? Que se ha separado de Dios, que no lo está contemplando, que lo que contempla es su propio yo o a los demás. Y Satanás está feliz con que yo contemple a otra persona o contemple a mi persona o contemple alguna cosa con tal de que no contemple a mi Creador. Porque la ley, una de las leyes dice que lo que yo contemplo, a eso me voy pareciendo. Y ustedes se han dado cuenta con esos niños que empiezan a jugar videojuegos de pelea y de todo eso. ¿Cómo empiezan a comportarse en los bebés? Agresivos. O sea, yo soy lo que contemplo. Y si yo contemplo a Cristo, ¿a quién me voy a parecer? Y si yo contemplo al que me hace daño, ¿a quién me voy a parecer? Y si yo me la paso solo en el espejo, mirándome para allá y para acá, ¿a quién me voy a parecer? A mí mismo. ¿Y mí mismo me da salvación? No. Yo debo contemplar a Cristo, que es la única verdad para la cual yo fui creado. Cualquier otra cosa que yo esté mirando es instrumento del enemigo, para que tengan en cuenta. Y esto es mucho más profundo, solo que tomaré ahí por encima esa parte. Dice, bajo la dirección de Dios, Adán había de permanecer como cabeza de la familia terrenal para mantener los principios de la familia celestial. O sea, ¿para qué fue establecido Adán en el Edén? Para sostener a la
Para, escuchen bien, para mantener los principios de la familia celestial. Y yo le decía que día a mi esposa, el matrimonio fue establecido para que ejemplifique lo que es la deidad, una perfecta unidad. Y aquí lo acabamos de comprobar, o sea, la familia del Edén tenía que mostrar al universo cómo era la familia del cielo. ¿Para qué fue establecida su familia, hermano y hermana? Para mostrar los atributos del cielo. Entonces, si en su casa usted se la pasa peleando, ¿eso ejemplifica el cielo? Si en la casa usted agarra a los hijos a golpes, a insultos, ¿eso ejemplifica el cielo? ¿Hay unidad? ¿Hay amor? ¿Hay respeto? Bueno, pues preguntémonos hoy, ¿mi hogar, mi matrimonio, mi casa muestra los principios celestiales? Ahí. Esto habría traído paz y felicidad, pero Satanás determinó oponerse a la ley que nadie vive para sí. Oigan, ¿hay una qué? Hay una ley. ¿Cuál es la ley? Que nadie vive para sí. Y ustedes se acuerdan que Jesús les enseñó y les dijo que nadie puede hacer el Hijo del Hombre por sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vive para sí. Pablo también lo dice, nosotros no vivimos para sí. ¿Y qué significa vivir para sí? No vivir para sí. Significa de que yo no vivo para mí mismo. Significa de que yo no vivo para agradarme. ¿Vivió Jesús para agradarse a sí mismo? ¿Vivió Jesús para agradarse en lo que él quería? ¿O vivía para agradar al Padre? Todo lo que hago, lo hago para el Padre. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Y qué han visto ustedes en Dios que lo estén haciendo? Ahora, ¿cuál Padre estamos contemplando? Porque ¿qué obras estamos haciendo? Si Jesús hacía las obras del que contemplaba. Él, escuchen lo que el diablo hizo. Él deseó vivir para sí. ¿Cuál fue el principio del pecado? Vivir para mí mismo. Yo me compro, yo me como, yo me pongo, yo hago, yo esto, yo soy el mejor, yo soy lo peor. El yo, el centro. Él deseó vivir para sí. Buscó hacerse el centro de influencia. ¿Qué es lo que quería Satanás? El centro. Esto había incitado a la rebelión en el cielo y la aceptación de ese principio por el hombre trajo el pecado al mundo. O sea, Eva quiso ser el centro. Y cuando usted en su casa dice, aquí se hace lo que yo digo, lo que yo mando, ¿qué espíritu lo está dirigiendo? Cuando Adán pecó, el hombre se separó del centro ordenado por Dios. ¿Cuál era el centro? Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Voltearle la cara a Eva, a Adán. De paso, le volteó la cara a Eva y Eva miró la serpiente y dejó de mirar a Dios. Y entonces cuando fue Adán y le llevó el fruto, Adán dejó de mirar a Dios y ¿a quién se puso a mirar? A Eva. Y ahí comenzó el pecado. Satanás cumplió su propósito. No le importa con qué o con quién, lo importante es que no miremos a Dios. Esa es la meta del diablo. ¿Y será que la está cumpliendo en su vida y en mi vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Satanás le ha puesto cositas a usted para que solamente se centre en ellas, o en él, o en ella, o en ellos?
¿Qué es lo que le está robando a usted los pensamientos? Ahora dice, un demonio se convirtió en el poder central en el mundo. Interesante. ¿Cuál es el poder central del mundo hoy? El diablo. ¿Quién tiene más seguidores aquí en la tierra en este momento? ¿Cuál es el poder central? Bueno, y lo terrible es que muchos de nosotros seguimos siguiendo al diablo pensando que vamos siguiendo a Dios. Y el diablo está feliz. Donde debiera haber estado el trono de Dios, Satanás ubicó su trono. El mundo rindió su homenaje como una ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Entonces, el mundo, el ser humano, se rindió ante el enemigo e hizo del diablo el centro. Entonces ahora tenemos dos centros. ¿El primero cuál es? Dios por un lado. Y por el otro lado, después del pecado, ¿cuál? Satanás. Dos centros, dos poderes. Un Dios verdadero y un Dios falso. El creador y el usurpador. Cristo y Satanás. Solo hay dos. ¿A quién servimos? Y toda la Biblia gira en derredor de estos poderes, que es el gran conflicto. Y entonces en la parábola de Lucas 15 vamos a descifrar del versículo 11 al 32. Si quieren sigan la lectura allí. Lucas 15, 11 al 32, vamos a analizar la parábola del hijo pródigo teniendo en cuenta lo que acabo de enseñarles. Hay dos centros, hay dos señores, hay dos dioses. Hay solo dos opciones en nuestra existencia. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos. O sea, ¿es la historia de qué? De una familia. Es una familia. Y lógico. Había una mujer allí, por supuesto, porque si no, no habían hijos. Solo que no aparece en escena, pero era una familia. Y ustedes hacen conjeturas si es la historia del cielo, si es la historia del Edén, pero hay mucho por acatar aquí, por rescatar también. Dice, Jesús contó esta historia, un hombre tenía dos hijos, y ustedes recuerden, ¿cuál era el plan de Dios para con la familia humana? ¿Que mostrara qué? La familia del cielo. Entonces, tengan en cuenta que si esta familia había sido puesta con un objetivo, algún mensaje hay aquí, que en esta historia, en esta parábola, debe haber un mensaje para nosotros hoy. Entonces había una familia, una unidad. Versículo 12 dice, y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Lo que pedía el joven, el hijo menor, ¿era legal o era ilegal? Era legal. Era legal, pero cuando se muriera el padre. Pero por ahora era ilegal, era irrespeto, era deshonrar el quinto mandamiento. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? Ay, interesante. Ahora, aquí hay un principio, hay cosas que se esconden atrás de estos versos. Deseaba separarse de su padre y ser él. O sea, no quiero más con usted, papá. Deme lo que me toca. Aunque es ilegal, pero deme lo que me corresponde. Ahora, ¿el padre se puso a pelear con él? No. Entonces, deseaba separarse de su padre y ser él. O sea, no quiero que me gobierne. No quiero estar sometido a usted. Quiero vivir mi vida.
¿Y no es lo mismo que nosotros muchas veces le hemos dicho a nuestros padres terrenales? ¿Y no es lo mismo que le hemos dicho a Dios? No quiero nada contigo, Señor. Déjame vivir mi vida, voy a gozármela y después yo sé que tú me darás la oportunidad. No le correspondía nada, pero el Padre se lo concedió. ¿Por qué si no le correspondía nada, el Padre se lo concedió? ¿Qué podemos rescatar acá? Ahora, hay algo interesante. ¿Era algo del Hijo? ¿El Hijo tenía algo? ¿De quién era todo? Del Padre. Ahora, aquí hay un principio profundo. Lo que yo tengo, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Mi Padre Celestial ya murió? No, no ha muerto. Está vivo y es eternamente, así que ¿cuándo voy a recibir la herencia? Bueno, cuando muera en esta vida y resucite para vida eterna, pero moriré seré yo y seré transformado a la naturaleza de mi Padre, mas no a la costumbre de la tierra. Entonces, recordemos, ¿qué puede perder usted entonces? ¿Qué puede perder Jamie? ¿Qué puede perder Liborio? ¿Qué puede perder Olmedo? Si le roban una vaca, ¿pierde usted o quién pierde? ¿Y seguro que somos conscientes de que pierde Dios? Ahora, vayamos más cerquita. Si digamos a Jaime Aguillón se le llega a morir un hijo, ¿quién pierde? ¿Pierde usted? ¿O pierde Dios? ¿De quién son los hijos? Mire, hay un principio, y entonces, ¿por qué lloran los padres por los hijos? ¿Por qué se quieren morir? Ahora, cuando yo pierda a mi padre o a mi madre, ¿pierdo yo o pierde Dios? Y entonces, cuando yo pierdo un bien material, ¿quién pierde? ¿Yo o Dios? Todo es de Dios. Si yo llego a sufrir un accidente y pierdo un brazo o una mano, ¿quién pierde? ¿Yo o Dios? Y entonces nosotros, ¿por qué sufrimos por las pérdidas si nada tengo? O sea, mi mente está engañada de que yo soy dueño, de que yo tengo. En otras palabras, yo soy Dios. ¿Se dan cuenta? Y hace rato le pregunté, ¿cuánto se cree en Dios? Y no, ¿cómo se le ocurre? Pero esto es mío. Acabo de perder en un negocio. Dios. Estamos, espero, requete bien engañados. Ahora, ¿qué me ha dado Dios que creo que es mío? Todo, ¿cierto? Todo me lo ha dado Dios y creo que ahora es mío. O sea, me adueñé de todo. ¿Y saben lo único que no es de Dios, que es mío? Mi decisión. Dios me ha dejado ese pedacito, un poquito, para decidir. Que reconozca que yo no soy dueño de nada y que Dios es dueño de todo. Y que por lo tanto mi vida debe girar en pro de Él y no Él en pro de mí. ¿Quién es el centro? Cristo. Ahora, si le vienen problemas a ustedes, ¿de quién son los problemas? No, porque si yo soy de Dios, los problemas son de Dios. Si lo deja usted su pareja, ¿por qué se echa a morir? ¿De quién era la pareja?
De Dios. Y entonces usted, ¿por qué está llorando por algo que no tiene? Que nunca tuvo, que nunca fue suyo. Ah, engañados. Y recuerdo la historia de un doctor que atendía a un ladrón en Europa. En Europa ser ladrón es una profesión, ¿no? O sea, se tiene como una profesión. Y entonces acontece que ese ladrón se enfermó de una cosa y cuando le contó al doctor que él era ladrón profesional, y entonces al doctor le dio rabia. Pero esto ilustra muy bien lo que les estoy enseñando. Al doctor le dio rabia, ¿cómo asiste? Porque al doctor lo habían robado. Y entonces, después de varias citas, el doctor le pregunta, oiga, ¿y a usted no lo han robado? Dijo, claro, sí, doctor, a mí me han robado. Dijo, ¿y qué siente cuando lo roban? Dijo, pues nada. Dijo, ¿y por qué no siente nada? Dijo, pues lo que me roban no es mío. Ahora, la tenía clara. Aunque era mal habido, pero sabía que nada era de él. Ahora nosotros sabemos que nada es de nosotros. ¿Todo es de quién? De Dios. Y entonces, ¿por qué nos echamos a morir por una pérdida? Ahora, ¿por qué Dios le da? Porque Dios es dar. Dios a nadie obliga, a nadie retiene en contra de su voluntad. Dios quiere que sus hijos permanezcan ahí por amor. Si un día X o Y se quieren ir, pueden irse. Dios pierde. No pierden ni ellos mismos. Dios es el que pierde. Pero el enemigo nos ha hecho sentir, nos ha hecho creer y nos ha engañado que yo soy el que pierdo. Versículo 13, pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pensaba que podía realizarse solo. Yo puedo ser feliz lejos del Padre. Yo puedo conseguir lo que quiero lejos del Padre. Eso pensaba el hijo menor. Y se fue. Y agarró lo que pensaba que era de él y se fue. ¿No hemos pensado nosotros que lejos de Dios podemos conseguir las cosas? ¿Y eso es verdad o es un autoengaño? Un autoengaño. Y muchos hoy se les dice, vuelvan al Señor. ¿Y qué dicen? No, tengo que terminar mi carrera. Tengo que consolidar mis negocios, tengo que comprar aquello, tengo que hacer aquello y lo otro. Y resulta que pensamos que yéndonos lejos del Padre podemos realizarnos como personas. ¿Y qué pasa? Es un autoengaño, es una mentira del diablo. Desperdició los bienes. Tengan en cuenta, ya lo mencionamos, ¿de quién eran los bienes? Del Padre. Lo que nosotros gastamos, ¿de quién es? La vida que hemos malgastado en el pecado, ¿de quién es? De Dios. Los recursos que Dios nos ha dado que podíamos utilizarlos en la obra del Señor, ¿de quién es? Pero lo hemos malgastado. Hemos malgastado el tiempo, hemos malgastado la vida, hemos malgastado los recursos, hemos malgastado todo. No deseaba compartir con su padre cuando se va. O sea, no quiero compartir con mi padre, pues le daba derechos al padre y deberes a él como hijo. O sea, no quiero compromisos. Aquí en derredor hay que seguir al Señor. No, pero es que eso de seguir a Dios y mis cervezas, mis amigos, no, esa religión sí que, no, eso prohíben muchas cosas. Este muchacho, no quiero compromisos con el papá, ni quiero
no quiero que él tenga derechos conmigo, ni quiero deberes para con él. O sea, no quería una relación. No quería intimar con su padre. No quería estar cerca de él. ¿Y no hacemos nosotros eso? ¿No queremos compromisos? Hoy el Señor nos está pidiendo nada menos y nada más que ¿qué? Que todo el corazón, toda la vida. ¿Y ustedes y yo qué decimos? Sí, Señor, pero mañana tengo una vueltica que hacer. Sí, Señor, pero tengo por ahí un pecadito acariciado. Sí, Señor, pero es que yo voy despacito, yo no me quiero comprometer de una vez con todo. Y le ponemos trabas. No sentía ninguna obligación hacia el Padre. Ya vimos que como criaturas estamos conectados con Dios y nuestra vida debe estar girando en derredor ¿de quién? Del Padre, que es nuestro centro. Pero este joven dice, me voy, no quiero nada con el Padre. No quiero nada con mi Padre y me voy. Exigió cuando no le correspondía. ¿Podemos nosotros exigirle algo a Dios, al Padre? Nada. Rechazó al Padre al irse lejos. ¿Qué es lo que hace uno cuando se aleja del Señor? Rechaza a su Padre, rechaza a su Creador. ¿Qué es lo que hace uno cuando no acepta la voluntad del Padre? Lo rechaza, lo deja. ¿Y a dónde se va? Lejos. Interesante. Versículo 14. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. ¿Cuándo qué? Se lo había gastado todo. Cuando se lo gastó todo, ¿qué le hizo falta? Todo. Ahora yo les pregunto, cuando nosotros nos alejamos del Padre, ¿qué nos falta? ¿Y el diablo qué nos ha dicho? En Bucaramanga conocí una familia que se burlaba de los vecinos que iban a la iglesia. Ellos también habían comenzado a ir a la iglesia, pero les habían salido buenos negocios y se apartaron de la iglesia. Y la vecina que iba a la iglesia un día me contó, mire, esta es la historia de mis vecinos. Y los vecinos le decían, oiga, pero ustedes, ¿qué pasa que no prosperan? Y resulta que los otros que no habían vuelto a la iglesia comenzaron a producir y a tener y a prosperar. De repente, el muchacho de esa familia cumplió 18 años y le regalaron que una motocicleta de cumpleaños. Y resulta que en esa motocicleta, para resumirla esta, perdió la vida. La prosperidad, lejos de Dios, pensaba que lo tenía todo y que lo podían conseguir todo. ¿Qué pasó después? Volver a buscar al Padre, pero sin. Versículo 15, fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Usualmente cuando estamos sin nada, cuando lo hemos perdido todo, cuando estamos lejos de Dios, dice que vamos a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y la pregunta es, ¿qué me puede ofrecer alguien que esté lejos del Padre? ¿Qué me puede ofrecer otro ser humano? ¿Qué me puede ofrecer alguien que esté lejos del Padre? Y eso nosotros no lo hemos entendido y entonces vienen los problemas y entonces buscamos
al psicólogo, buscamos al pastor, buscamos al consejero, buscamos al parapsicólogo y vamos al zodiaco y nos leen las cartas y pensamos que habiéndonos alejado de Dios podemos encontrar en otro que está igual de lejos ayuda. ¿Quién es el centro? Dios. Y entonces, ¿por qué buscamos ayudas en otro? ¿Quién es el único que me puede ayudar? Dios. Y entonces, ¿por qué busco ayuda en el ser humano? Ahora, interesante, cuando busco ayuda en otro que está igual de lejos de Dios que yo, versículo 16, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. ¿Quería comer qué? Comida de marranos. Y nadie se las daba. En otras palabras, comía mejor los marranos en ese momento que él mismo. Esto significa que cuando nos alejamos de Dios, nuestra condición llega a ser deplorable. Una condición pésima, difícil. Y entonces mire lo que podemos sacar de aquí. En la miseria quiere uno autogratificarse. Yo ando en lo más bajo y entonces quiero llenarme con lo que me ofrece la miseria en que vivo. Y entonces soy borracho y entonces tomo más para apagar y aliviar el dolor. Pero entonces estoy sumido en la pornografía y quiero más pornografía. Y entonces quiero robar más. Quiero adulterar, quiero fornicar para aliviar mi dolor, pero realmente lo que estoy haciendo es deseando las algarrobas de los cerdos que pueden llenarme. En la miseria quiere uno autogratificarse, pero no habrá nada que me satisfaga. ¿Podré yo ser llenado con algo que no sea Dios? Solamente Dios puede llenarme. ¿Puede la plata llenarme? ¿Puede la inmoralidad llenarme? ¿Puede el chisme llenarme? ¿Puede el mal genio llenarme? ¿Puede la pereza llenarme? ¿Puede la comida satisfacerme? ¿Los vacíos que yo tengo? Nada. El mundo hoy se consume en comer de las algarrobas que el mismo mundo produce, de los pecados, y el diablo me lleva, no, eso te va a hacer bien. ¿Y qué quiere el pecado? ¿Qué quiere el diablo? Hundirme en el pecado. ¿Quién es la verdadera fuente? ¿De dónde debo tomar? ¿De dónde debo agarrar? ¿De las algarrobas de los cerdos o del Padre Celestial? ¿De la miseria en que vivo o del Padre Celestial? Alabado sea el Señor porque no nos ha dejado solos. No nos ha abandonado. Él sigue ahí esperándonos. Ahora, ¿podrá haber una persona de este tipo como el hijo menor dentro de la iglesia? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que esté pasando por lo que el hijo menor de la historia pasó? Yo creo que yo soy el primero. Buscando felicidad, buscando centro en la fuente equivocada. Y hermanos, si no lo reconocemos, estamos graves porque estamos engañados. La única fuente, el único centro, el único punto central sobre el cual mi vida debe girar se llama Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial. Versículo 17, al fin se puso a pensar. Es la misma frase que dice, volvió en sí. Volver en sí es pensar. Dice, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Volvió en sí, pensó. Se acordó
sintió la necesidad de un padre. Sintió la necesidad de un centro. Sintió la necesidad de una dependencia del Creador. Yo he andado con borrachos y después de seguir a Jesús, he hablado con algunos de ellos y me han dicho, oiga, sí, toca cambiar. El camino que yo llevo, pues no es el camino. Hay que cambiar. Y piensan, vuelven en sí, pero nunca se levantan como el hijo pródigo. O sea, es bueno pensarlo, pero mejor ejecutarlo. Ahora dice, pues había sido su pecado y sus decisiones lo que lo habían separado del Padre. Él era responsable. Ay, pero es que ese me robó, ese mató, ese me dejó, ese me insultó. Y siempre desde el mismo Edén buscamos al otro como culpable, y eso es lo que quiere Satanás, que yo busque a otro para echarle la culpa y que yo evada mi responsabilidad. ¿Quién es el único responsable? Yo. Yo soy responsable de lo que soy. ¿Por qué? Porque he quitado la mirada de mi Salvador, porque no he seguido contemplando a mi Creador y por lo tanto, ¿quién fue el responsable del pecado en el Edén? ¿El diablo o Eva? ¿A quién le pidió cuentas el Señor? ¿A Satanás o a Eva y a Adán? Pero Eva, ¿qué dijo? Fue la serpiente. ¿Qué dijo Adán? Fue Eva. Ustedes y yo somos los únicos responsables de nuestras vidas. Por eso si alguien se pierde es porque en sí mismo no quiso mirar a Cristo Jesús como el centro de su vida. ¿Podemos mirar a Jesús? Aún en lo más bajo, aún en la miseria más honda, profunda, sí. Aún con los cerdos, en la miseria, en lo más horrible, podemos pensar en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos dejó una conexión. Dios no nos dejó sin salvación en medio de la inmundicia. Versículo 18 dice, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Y ya, dice, ya no merezco llamarme tu hijo. ¿Qué era lo que llevaba aquí? Un discurso. Señor, he pecado. Está bien eso. Pero lleva una verdad o una mentira en su cabeza. ¿Cuál verdad? Está bien, he pecado contra el cielo, es una verdad. Pero ya no merezco llamarme tu hijo. ¿Es una verdad o es una mentira? Es una mentira. Porque ¿dejamos de ser hijos de Dios por vivir en el pecado? No, hasta ahora no. Aún hay gracia y tú y yo somos hijos de Dios. ¿Amén? Pero ¿qué nos dice el diablo? Ya no eres hijo de Dios. Te has hundido. Mira las porquerías que haces. Ya no mereces ser hijo de Dios. Ya no te ama el Padre. Es una mentira. Y que muchos la hemos tenido aquí. Pero seguimos siendo hijos de Dios. Pase lo que pase hasta que no se cierre el tiempo de la gracia. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos. ¿Con abrazos y qué? Y besos. Ahora, ¿qué pueden ver ustedes en ese padre? Le dio amor. Y le dijo, Padre mío,
¿he pecado contra Dios? ¿Y qué dice ahí? ¿He pecado contra Dios? Y contra ti, ahí dice, contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. Ahora, ¿no iba con el pensamiento de que ya no era hijo? ¿Sí o no? Pero el padre salió y lo abrazó y lo besó. ¿Y qué pasó con el discurso que le llevaba de que ya no era hijo? ¿Cómo le dijo? Padre mío, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti y ya no merezco llamarme tu hijo. Tenía un juego de pensamiento. Le llama Padre mío, pero no se creía su hijo. Y lo acababa de abrazar y besar. Y como que trató de dejar de pensar en que ya no era su hijo. Y le dijo, Padre mío. Y pero la otra vez la mentira. Ya no merezco ser tu hijo. ¿Y no es lo mismo que nosotros hacemos? Padre nuestro que estás en el cielo. Y vamos a hacer las obras del diablo. O sea, seguimos engañados. Seguimos en la mentira. Verso 22, pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. ¿Cómo le dijo el padre? Silencio. Vístanlo como mi hijo, trátenlo como a mi hijo. No entendió que yo lo amaba, así que denle todos los atributos de hijo. ¿Y qué? Y este hijo mío nuevamente vuelve y ¿qué? Lo ratifica. ¿Podemos tener confianza de que tenemos un Padre que nos ama? Y que no importa tan bajo y cuán vil estemos, ¿podemos contar con Él para volver a la casa? ¿Para volver a su presencia? Claro que sí. Y miren esto, mientras estaba aún lejos de su casa, su padre vio al vagabundo. Escuchen bien, ¿a quién vio el padre que estaba por la ventana? No, al vagabundo, dice. Vio al vagabundo y su primer pensamiento fue para recordar a aquel hijo rebelde que le había abandonado años antes, entregándose sin restricciones al pecado. Vio al vagabundo y dijo, ese puede ser mi hijo que se fue hace años hacia el pecado. ¿A quién tenía en mente el padre? ¿Al hijo? ¿A quién tiene en mente hoy Dios? A ti y a mí, hermanos y amigos. Dios piensa en ti. Dios piensa en mí. Dios piensa en nosotros. No hemos dejado de ser valiosos para Dios. No hemos dejado de ser hijos. Él piensa en nosotros. Dice, los sentimientos paternos se conmovieron. A pesar de todas las señales de degradación. ¿Cómo venía el hijo? Degradado. El padre discernió su propia imagen. O sea, se puso a verlo. Dijo, esa es la nariz de mi hijo. Esa es la oreja. Esos son los hombros. Esos son los pies. Viene demacrado, viene destruido, pero ese es mi hijo. ¿Y qué hizo cuando vio que su hijo venía como un vagabundo? Dice, no esperó que su hijo recorriese toda la distancia que lo separaba de él, sino que se apresuró a ir a su encuentro. ¿Quién es el que viene a nuestro encuentro? Él viene. ¿Quién tiene más afán por reencontrarnos? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? Y entonces, ¿por qué no entendemos eso? ¿Por qué nos
el diablo nos hace sentir una miseria y a veces muchos terminan quitándose la vida. Yo cuando perdí todo pensé en suicidarme. ¿Por qué? Tal vez ahí es donde cabe lo que hoy aprendimos antes del sermón. Testificar, llevar un mensaje a aquellos que se están hundiendo. Así como el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado, nosotros debemos ahora llevar el mensaje de salvación y de rescate a aquellos que se hunden, al igual que un día nosotros también nos hundimos. No esperó, dice. No le hizo reproches. Oiga. Pero usted si va a volver a la casa, mire. Ahora, mire por irse. Yo le dije que no se fuera. Recuerdo mi infancia que uno llegaba con la cabeza descalabrada y le descalabraban el otro lado. ¿Por qué? ¿Así es el padre de la historia? No. Así son los padres terrenales. Ah, ¿se lo buscó? Tome. ¿Eso se lo merece? No. Ese no es el Padre de amor que yo tengo. El Padre de amor que nosotros tenemos nos recibe sin reproches, con la más tierna compasión y piedad por el hecho de que a causa de su propia conducta pecaminosa se había traído tantos sufrimientos, se apresuró a darle prueba de su amor y de su perdón. O sea, cuando lo abrazó y lo besó, lo estaba amando y lo estaba perdonando. ¿Qué más necesitamos? ¿Quién se puede resistir? Por eso María Magdalena, cuando esperaba solamente la muerte, Jesús la amó y la perdonó. Al leproso que esperaba la muerte, sentenciado supuestamente por Dios para que era falso, ¿qué hizo Jesús? Lo amó y lo perdonó. ¿Qué quería Jesús con los fariseos? Amarlos y perdonarlos. ¿Qué quiere Dios hoy contigo y conmigo? Amarnos y perdonarnos. Nunca dudemos del gran amor de nuestro Dios. Aunque su hijo estaba demacrado y su semblante revelaba claramente la vida disoluta que había llevado, aunque iba vestido con los andrajos del mendigo y sus pies descalzos estaban sucios del polvo del viaje, la más tierna compasión del padre le embargó cuando su hijo cayó postrado en humildad delante de él. ¿Qué puede hacer uno ante el Padre? No hizo hincapié en su dignidad ni fue exigente. No echó en cara a su hijo su mala conducta pasada para hacerle sentir cuán bajo había descendido. Le alzó y besó. Tomó al hijo rebelde sobre su pecho, envolvió su propio lujoso manto en derredor de su cuerpo casi desnudo. ¿Qué hace Dios? Nos levanta y con su manto en nuestra desnudez nos cubre. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Ese es nuestro Dios, que hoy está dispuesto a cubrirnos. Solo espera que hagamos de Él el centro, que vayamos a Él y lo coloquemos en el primer lugar, que lo aceptemos como nuestro Creador. Y esto no es solo para los que se han ido lejos, o los que no conocen a Dios. Esto es para nosotros que lo conocemos. Le recibió en su corazón con tanto calor y manifestó tanta compasión que, si el hijo había dudado alguna vez de la bondad y del amor de su padre, no podía ya continuar haciéndolo. Si había tenido el sentimiento de su pecado cuando decidió volver a la casa de su padre, al ser así recibido tuvo un sentimiento mucho más profundo aún de su conducta desagradecida. Su corazón, ya subyugado, quedó ahora quebrantado por haber agraviado el amor paterno. O sea, ¿qué hizo este joven? Cuando
conoció más del carácter de su padre, se sintió más miserable por haberse ido de la casa. Y aquí cabe lo que Jesús le dijo a Simón: al que más se le perdona, más ama. Por eso, si más bajo hemos caído, más sirvientes del Señor podemos ser, amándolo y sirviéndolo. Y yo creo que todos hemos caído bajo, ¿no? En nuestra condición de maldad estamos como viles y necesitamos ir al Señor. El hijo penitente y tembloroso que tanto había temido que no se le reconociera, no estaba preparado para una recepción tal. Sabía que no la merecía y así reconoció el pecado que cometiera al abandonar a su padre. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Rogó que se le tuviese tan solo como siervo, pero el padre ordenó a sus siervos que le diesen pruebas especiales de respeto y que le vistiesen como si hubiese sido siempre su propio hijo, obediente. Oiga, pues, obediente. Cuando el Señor nos recibe, mi pasado queda atrás. Y esto que he aprendido es muy bonito. Y escuchen, cuando yo acepto a Jesús, me convierto a Él y le entrego todo a Él, el pasado mío ya no es mi pasado, es el de Jesús. Una vida perfecta. Y mi pasado de pecado, yo se lo transfiero a Jesús. Y por eso Jesús debe ser honrado y alabado. Por eso cuando hablan de mi pasado, ¿de qué pasado están hablando? De Jesús, porque yo ya no tengo pasado. Ah, que ese era perverso, que ese era malo, que ese hizo, aquel dijo. Cuidado. Cuando ustedes hablan de mi pasado, hablan de Jesús. Y Jesús los quiere también a ustedes. El padre hizo del regreso de su hijo una ocasión de regocijo especial. El hijo mayor, que estaba en el campo, no sabía que su hermano había regresado, pero oyó las demostraciones generales de gozo y preguntó a los siervos lo que significaba todo ello. Se le explicó que su hermano, a quien pensaban muerto, había vuelto y que su padre había matado el becerro grueso en honor suyo, porque le había recibido como resucitado de entre los muertos. ¿Ya ven por qué se asocia con el bautismo? Porque es que cuando nos bautizamos es que resucitamos y volvemos al Padre. Pero muchos no hemos vuelto en sí cuando nos bautizamos. Pero si seguimos esto que acabamos de leer, lógicamente sí se va a cumplir. Y ya la recta final dice, el versículo 25, entre tanto el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Había parranda, había fiesta. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué pasaba? El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto. ¿Cómo era para el criado? ¿Cómo era el que había llegado? Hermano del que estaba en la casa. Y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. ¿Saben que yo he escuchado historias donde el hermano mayor está perdido y lo han condenado? Pero ¿sabe que yo hoy les voy a demostrar que no estaba perdido? Y que también el Padre de amor lo alcanzó. Porque sería triste que uno que anduvo lejos llegara y se salvara y el que estuvo cerca entonces se perdiera. Entonces, ¿dónde está el amor del Padre? Más podría entender que Dios le gusta que vaya uno más bien lejos y que no se quede en la casa.
Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. ¿Qué pasó? Me recuerda cuando el padre vio venir al hijo. ¿Qué hizo el padre? Salió a buscarlo. ¿Qué estaba pasando con el hermano mayor? Estaba enojado. Había dejado de contemplar al padre y se había centrado en sí mismo. Había dejado de contemplar a Dios y había comenzado a contemplar al diablo. Celos, envidia, orgullo. ¿Y qué dice? Se enojó. Ahora, ¿acaso el menor no se había centrado en sí mismo? Había dejado de contemplar al Padre y se había puesto a contemplar ¿a quién? Al diablo. Por eso se alejó. Ahora miren, por eso el título del sermón es Los dos únicos poderes. Porque mire, el diablo quiso destruir al que se fue. Pero como vio que el Padre ya lo había redimido, lo había rescatado, ahora se había cogido ¿de quién? Del hijo mayor. Y dijo, como este ya lo rescató, entonces voy por este. Hermanos, el diablo es astuto, audaz. Y por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos podemos ser víctimas del diablo. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el joven, el mayor, dijo, no, ¿cómo yo me he matado aquí? Yo he trabajado y no me ha hecho fiesta. ¿Tenía derecho a enojarse, sí o no? Sí, es normal. El Espíritu de Profecía dice que obró naturalmente, como a usted y a mí tal vez nos hubiese pasado. Y lógico, y el diablo ahí atrás, chuzando. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. ¿Cómo ven al padre? El padre salió a decirle, oiga, ¿usted qué le está pasando? ¿Ah? ¿Usted es que es tonto? No. Dice, ¿salió a qué? A rogarle. Donde el padre no salga en amor, otro que había agarrado los chiritos para irse, ¿quién era? El hermano mayor. Pero el padre sale, dice, le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. ¿Ese reproche era falso o era verdadero? Era verdadero. Lógico que no se autoriza aquí el cuestionar a Dios, pero sí podemos decirle a Dios lo que nosotros queramos y pensamos, porque si no se lo decimos a Él, ¿a quién más se lo decimos? A veces nuestras oraciones son tan falsas y tan desprovistas de la gracia divina por adornarlas. A Dios le hablamos como somos, como pensamos. Si pecamos al hablarle, pues después le pedimos perdón por haberle hablado, pero que sea Él mismo que nos convenza. En cambio, ahora llega este hijo tuyo. ¿El criado qué le había dicho? Tu hermano. Pero este enojado con el espíritu del diablo, ¿qué dice? Este hijo tuyo. Estaba bravo. Este hijo tuyo no es mi hermano, que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas el becerro más gordo para celebrar, supongo. Entonces, y matas para él el becerro más gordo. ¿Era mentira o era verdad? Verdad. Solo que el hijo mayor, ¿en quién se estaba centrando? En yo y en el hermano. Cuando debía centrarse en quién? En el Padre. ¿En quién me centro yo cuando me enojo?
¿En mí mismo? ¿En el otro? ¿O en Dios? El padre le contestó, hijo mío. ¿Qué le recordó? Hijo mío. Al pródigo que duró mucho tiempo por allá perdido le dijo, hijo mío. Y a este que estaba enojado, ¿cómo le dice? Hijo mío. Hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Wow. Ahí lo derribó completamente. Todo lo que tengo es tuyo. Tú siempre estás conmigo. Verso 32, pero había que celebrar esto con banquete y alegrarnos, porque tu hermano, le reitera, ¿no? Es tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Saben, hermanos, que yo pienso que después de esas palabras, ¿ustedes creen que el padre salió a entrarlo y entró sin el hijo mayor? Yo creo que la fiesta se puso más buena, porque ahora los hermanos se abrazaban después de que el padre había intervenido, mostrándole cómo, juzgando al hijo mayor, amor, amándolo, llevándolo a él, y después de llevarlo a él, lo lleva al hermano. ¿Cuál es la regla? En la regla de oro no, sino el mandamiento, los mandamientos más grandes: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando Dios es mi centro, yo puedo amar al otro. Así me haga el feo, así me haga lo malo, así no me caiga bien, yo puedo transmitir del amor de Dios hacia el otro. Y terminarse tal vez abrazando como creo que terminó esta fiesta. Y los dos obtuvieron salvación por el Padre. Por el Padre. Por el amor. Ahora, ¿qué es lo que quiere Satanás? Y con esto termino. Satanás quiere que nosotros no creamos en Dios. Satanás quiere que nosotros perdamos o nos olvidemos de nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Que somos hijos de Dios. Excelente, hermano. Puso atención a pesar de todo. ¿Que somos qué? Hijos de Dios. Mire, primera de Juan 3:2. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Alabado sea el Señor. ¿Hay alguien aquí que sea hijo de Dios? Amén. Yo soy un hijo de Dios. Aunque he obrado mal, aunque me he equivocado, Dios hoy me sigue tratando como hijo. ¿Sabe cuándo no seremos ya más hijos de Dios? Cuando se cierre el tiempo de la gracia y el Señor en el cielo diga, consumado es. Pero antes, tú y yo tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Y se manifestará lo que hemos de ser cuando Él venga, porque seremos glorificados y lo veremos cara a cara y viviremos con Él por la eternidad. Mis estimados, ¿será que habrá algo que nos pueda separar de Dios? Nada. El diablo nos puede poner muchas cosas para separarnos, pero la realidad es que nunca estaremos separados de Dios. Siempre habrá un hilo que nos sostiene como sus hijos. Y debemos aferrarnos de ese hilo que se llama Cristo Jesús para siempre, para nunca soltarnos y para vivir con nuestro Padre eterno, junto con Él por la eternidad. ¿Alguno de ustedes quiere alabar a Dios y
darle su corazón a ese Padre de amor. Como hijos queremos someternos a Él. Les invito a orar colocándonos en pie. Padre maravilloso, gracias porque hemos sido pródigos y hoy nos recibes con el propósito de hacernos mejores criaturas. Tal vez hemos estado en la casa y el enemigo también quiere derribarnos. Pero Señor, queremos que nos ayudes a contemplarte, así como el hijo mayor te contempló y así como el hijo menor también te contempló, Señor. La historia termina ahí, pero de seguro la fiesta siguió con aquella familia que representa la familia del cielo. Principios y valores eternos, amor y misericordia, pero por sobre todo tú como centro, oh Padre Celestial. Ayúdanos a verte a cada instante, a ponerte en el centro y a vivir solamente para ti. Que tú seas el centro y que nuestra vida gire en derredor de ti, para que todo lo demás sea impregnado de tu amor y de tu bondad. Ayúdanos a amarte y danos de tu amor para poder amar a aquellos que lo necesitan y poder ser conductos de tu salvación. Gracias por escucharnos, oh buen Dios, y danos tu Espíritu por amor a ti mismo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.